Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Infocámara TV Directo, esta iniciativa que tenemos en la Cámara de la Propiedad Urbana de León y que esperamos les sea útil en este sentido de poder informar de cuestiones que sabemos son de interés de todos. Hoy vamos a hablar de la finalización de los contratos, es decir, la extinción de los arrendamientos durante la pandemia. Después centraremos el tema en estas tres preguntas que pueden ver en pantalla y han visto ya en la convocatoria, pero vamos a empezar con una breve presentación para simplemente situar el tema. Es decir, vamos a hablar un poquito, está pregrabada, del tema de la extinción y de la duración de los contratos. Adelante con el vídeo. Bienvenidos. Con esta iniciativa buscamos facilitar y hacer accesible toda la información que está surgiendo con la pandemia en distintos campos relacionados con la propiedad y hoy en especial en materia de arrendamientos tratando la extinción de los arrendamientos durante la pandemia. Mientras en vivienda la ley establece plazos de duración que obligan al arrendador y que han variado con las diferentes reformas, en materia de locales las partes pueden fijar libremente la duración de los contratos de arrendamiento. Los plazos en los arrendamientos de vivienda han variado con las diferentes reformas. Actualmente, cuando el arrendador es persona física, está obligado a respetar la duración de 5 años, mientras que este plazo es voluntario para el arrendatario. Sin embargo, si el arrendador es persona jurídica, el plazo se amplía a 7 años y sigue siendo voluntario para el arrendatario. Una vez vencido el plazo legal, el propietario puede notificar la extinción del contrato si es esa su voluntad y sin necesidad de justificar otro motivo. Ahora bien, lo ha de notificar previamente al vencimiento. A los contratos hechos después de la última reforma de marzo de 2019, el propietario, si desea extinguir el contrato, ha de efectuar un preaviso con 4 meses a contar desde la fecha de vencimiento, pues en otro caso entrará en juego una prórroga legal que actualmente es de 3 años. Una vez cumplidos estos 3 nuevos años de prórroga, el propietario volverá a tener la oportunidad de extinguir el contrato por vencimiento de plazo. Sin embargo, el arrendatario puede desistir del contrato en cualquier momento de su vigencia, sin más requisito que se haya cumplido los 6 primeros meses y que realice un preaviso a la propiedad, en este caso de 30 días. Por consiguiente, el arrendatario solo está obligado a cumplir los 6 primeros meses del plazo pactado. Posteriormente, no se puede obligar a continuar en el arrendamiento y solo se le podrá exigir penalización cuando así se haya pactado en el contrato y nunca puede ser mayor esta indemnización al equivalente de una mensualidad de renta por cada año que reste de cumplir. A diferencia de los arriendos de vivienda, en los de local de negocio se puede pactar libremente la duración del contrato. Ahora bien, en este caso, salvo que se hubiera pactado otra cosa, obliga no solo al propietario, sino también al arrendatario. Por ello, el arrendatario no podrá desistir unilateralmente del contrato y si lo hace, deberá indemnizar al propietario. Bien, continuamos. Yo creo que con esta presentación hemos visto un resumen pues muy claro, que cada uno podrá ubicar su situación personal como arrendador o como arrendatario. Podrán repasarlo en cualquier momento y si alguien lo quiere, pues se lo podemos enviar la presentación. Hemos visto la distinción entre vivienda, uso distinto a vivienda, importante por la legislación aplicable, la coexistencia en función de la fecha del contrato, de unos plazos de duración de 3, 5, 7 años, igualmente las prórrogas de 1 o 3 años. Hemos visto la necesidad de un preaviso que puede ser de más o menos tiempo en función del contrato. Hemos visto las condiciones básicas del desistimiento, tanto del arrendatario de vivienda como del arrendatario de local, unas condiciones mínimas y que puede dar lugar, desde luego, a indemnizaciones. 3 problemas. Vamos a ubicar el resto de la charla en 3 problemas. El primero, la primera pregunta, ¿puede un inquilino negarse a desalojar la vivienda si el propietario le ha notificado la extinción del contrato? Juan.
López Contreras nos va a contestar a las 3. Bien, si el propietario desea recuperar la vivienda al vencimiento del plazo establecido, debe notificar al arrendatario esta voluntad mediante un preaviso que, según la fecha de celebración del contrato, será entre un mes o variará entre un mes o 4 meses de antelación a la fecha de vencimiento del plazo, conforme en la presentación se decía. En una situación normal, cumpliendo el propietario este preaviso, el arrendatario debe desalojar la vivienda. Sin embargo, durante la pandemia, durante el estado de alarma, el Gobierno ha establecido una medida de protección a favor de los arrendatarios, contemplando una prórroga extraordinaria de hasta 6 meses. Ahora bien, ¿qué requisitos debemos cumplir o deben cumplir los arrendatarios para poderse acoger a esta prórroga de 6 meses? En primer lugar, solo es aplicable a los arrendamientos de vivienda. Por lo tanto, la extinción de contratos de local por vencimiento de plazo, el arrendatario de local, insistimos, no tiene derecho a prorrogar el contrato. Tampoco, por lo tanto, todos aquellos calificados como de uso distinto del de vivienda, como por ejemplo es el arrendamiento de estudiantes. El arrendamiento de estudiantes no se contempla esta posibilidad de prorrogar, solo a la vivienda habitual. Por otra parte, debe tratarse de una finalización por prórroga obligatoria o tácita de contratos sujetos a la ley de arrendamientos urbanos. Ha dado lugar a polémica si los contratos de arrendamiento sujetos a la LAU del 64, las de renta, llamados de renta antigua, si vencen bien por que están en situación de subrogación de 2 años, en caso de hijos que se han subrogado al fallecimiento de los padres. Bueno, es un tema discutible. Lo que sí parece claro es que habla de prórroga obligatoria tácita, que es la que regula la ley de arrendamiento del año 94, y por lo tanto deberíamos ceñirnos exclusivamente a los contratos celebrados con posterioridad a 1 de enero del año 95. Un tercer requisito es que la finalización del plazo ocurra necesariamente entre la vigencia del Real Decreto Ley que lo reguló, que entró en vigor el 2 de abril de 2020, y el plazo fijado para la finalización del estado de alarma, que ahora estamos, esa fecha inicialmente fijada para el 9 de mayo próximo. Y por último, para que la nueva prórroga extraordinaria tenga lugar, debe ser solicitada previamente por el inquilino y fijar qué plazo de esos 6 meses quiere hacer uso. Por lo tanto, no es necesario que se acoja a los 6 meses completos, pero debe hacerse siempre necesariamente previamente. Por lo tanto, todos aquellos que han vencido el contrato y no lo hayan notificado no tienen este derecho de prórroga. Transcurrida esta prórroga, el arrendatario, lógicamente, tiene que desalojar la vivienda. Y si no lo hace, pues la propiedad no le quedará más remedio que recabar el auxilio judicial utilizando el procedimiento judicial de desahucio por extinción de plazo. Yo creo que así quedaría ya expuesta esta situación. Bien, vamos a pasar a una segunda pregunta, un segundo tema que ya afecta directamente a estudiantes, que lo has mencionado ya. ¿Pueden los estudiantes resolver su contrato de arrendamiento antes del plazo de duración pactada? Son muchas las consultas que se nos han planteado sobre esta situación. En concreto, ¿qué ocurre cuando por autoridades académicas se suspenden las clases presenciales y pasan a ser clases telemáticas? De manera que ya no tiene sentido que el alumno se encuentre viviendo en la residencia para la cual alquiló el piso de estudiantes. En primer lugar, debemos decir que los arrendamientos de estudiantes se califican de uso distinto del de vivienda y, por lo tanto, no goza de la protección que hemos visto tienen los arrendamientos de vivienda. Por lo tanto, podemos decir que no rige esta prórroga de 6 meses que anteriormente hemos aludido. Ahora bien, habrá que estar a lo pactado. Creo que es importante distinguir aquí la fecha de los contratos. Si los contratos actualmente, normalmente ya sabemos que los contratos de temporada de estudiantes se realizan en los meses sobre todo de finales de agosto, septiembre. Entonces, en este caso, ya conocíamos la existencia de la pandemia. En estos casos, muchas veces se ha previsto establecer una cláusula COVID, de manera que el propio contrato contempla las consecuencias de si el alumno, el arrendatario, desea desalojar la vivienda por situación de la pandemia. Entonces, en ese caso, habrá que estar a lo pactado. El problema surge en contratos anteriores, de manera que, sin tener en cuenta la situación de la pandemia, alguien haya hecho un contrato, por ejemplo, en el año 2019 por 3 años para estudiantes, para los estudios. Bueno, hay una discusión si puede ser de vivienda, pero en todo caso, aquellos contratos que se hayan hecho antes de la pandemia
esos arrendamientos, como son de uso distinto de vivienda en principio, podemos entender que hay que estar las normas generales de la contratación, por lo cual el plazo obligaría al arrendatario. Hay quien opina que se puede aplicar la cláusula rebus sic stantibus por la situación nueva que se ha producido por la pandemia, pero lo que está claro es que todos los contratos que se hayan celebrado durante la pandemia, dado que pudieron conocer la situación excepcional que produce los efectos de la pandemia, de la COVID, podían haber previsto en el contrato las consecuencias de si necesitaban desistir del contrato, y si no lo han hecho, deben de cumplir el contrato, porque insistimos, conforme se veía en la presentación, los contratos de uso distinto de la vivienda obligan a las partes a cumplirlo. Estupendo, es muy claro. Claro, esto es diferente de todos los que van a vencer, digamos, ahora en junio o septiembre, de todos los que vencieron en junio del año pasado, que fueron los que sí realmente tuvieron problema, porque no estaba contemplado de ninguna manera en los contratos esa cláusula COVID, ni siquiera la pandemia. Bien, un último tema, aunque luego podamos ampliar con las preguntas de los asistentes, afecta ya a los arrendatarios de local, de uso distinto de vivienda. ¿Puede resolver el contrato alegando, pues por desgracia lo que está alegándose ya mucho, y en muchos casos, la verdad, la mayoría con razón, alegando que les van mal las cosas, resolver el contrato? Bien, esta pregunta está relacionada con la anterior, porque al final los arrendamientos de estudiantes están calificados igual que los arrendamientos de local, es decir, son de uso distinto del de vivienda. En primer lugar, por lo tanto, hay que leer el contrato. Hay que leer el contrato porque en materia de contratos de local, de uso distinto del de vivienda, rige el principio de libertad de pacto y, por lo tanto, habrá que estar a lo que diga el contrato. En una situación normal, sin pandemia, los contratos deben cumplirse y, por lo tanto, así lo viene manteniendo el Tribunal Supremo, el propietario, ante un desistimiento de la parte arrendataria del local, puede exigirle que cumpla el plazo. O bien puede aceptar la resolución del contrato con daños y perjuicios. Esa sería la situación normal en un contrato de local. Pero ¿qué sucede cuando estamos ante la situación excepcional de pandemia que estamos viviendo, que el local se encuentra cerrado, que el local, los arrendatarios no consiguen producir, económicamente es un desastre? ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, vuelvo a distinguir aquellos contratos celebrados con anterioridad a la pandemia y los celebrados con posterioridad. Los celebrados durante la pandemia, el arrendatario ya conocía el problema y los efectos devastadores de esta pandemia. Y por lo tanto, si se obliga a un plazo, de obligado cumplimiento, debe cumplirlo, porque insisto que conocía y pudo prever esta situación. Sin embargo, es distinto cuando el contrato es anterior a la pandemia. Por ejemplo, un contrato del año 19 que establezca un periodo de obligado cumplimiento de 5 años. En este caso, el arrendatario no pudo prever esta situación excepcional que produce la pandemia y, por lo tanto, se nos plantea qué situación se debería producir aquí. Bien, para resolver este problema, la doctrina ha acudido a la que es llamada cláusula rebus sic stantibus, que algún día creo conveniente que acudamos o que la tratemos como una cláusula especial de una webinar. Parece que es interesante, sobre todo porque en un futuro próximo van a dictarse multitud de sentencias sobre este punto. Esta cláusula es aplicada excepcionalmente por los tribunales hasta ahora. Se tiene que dar unas circunstancias y lo que busca como finalidad es restablecer el equilibrio de las prestaciones entre arrendatario y propietario en este caso. Se aplica solo excepcionalmente, insistimos, y hay que estar al caso concreto a ver si se ha producido, si se ha roto ese equilibrio que las partes tenían cuando pactaron el contrato. Insistimos que estamos analizando la situación de contratos celebrados con anterioridad a la pandemia. Los pronunciamientos que ha habido sobre este punto no contemplan la resolución de los contratos. Es decir, se ve difícil que los tribunales, puede ser, pero que nunca se sabe por dónde puede ir el Tribunal Supremo ante una situación como esta, pero las sentencias que se han pronunciado no contemplan la resolución del contrato por estas circunstancias sobrevenidas excepcionales como es la pandemia.
¿Por qué? Porque la finalidad que tiene esta cláusula, implícita en todos los contratos de trato sucesivo, como es el arrendamiento, en el contrato de arrendamiento se encuentra implícita, aunque no se pacte en los contratos, decimos que lo que busca es restablecer el equilibrio entre las recíprocas prestaciones de las partes y, por lo tanto, lo que prevé es que continúe el contrato, porque es restablecer ese equilibrio. Busca la continuidad del contrato. Por lo tanto, es difícil que se llegue a resolver los contratos, insistimos, pero quedamos a la espera de los tribunales. Por ello, lo que sí se prevé, y con ello termino, es que los arrendatarios, en caso de no llegar a un acuerdo con el propietario en estos casos que se ven imposibilitados económicamente de mantener la permanencia en el local y quieren resolver el contrato antes de tiempo, sí se ve como camino el que los arrendatarios del local acudan al juzgado buscando como primera acción resolver el contrato de arrendamiento, que decimos que es improbable, y subsidiariamente, si no se lo aceptan, que por lo menos les hagan una reducción de la renta por el tiempo que ha durado la pandemia. Esta segunda reducción, sin embargo, sí creemos que va a prosperar porque ya ha habido pronunciamientos del juzgado de primera instancia, incluso de la Audiencia Provincial de Valencia, y por consiguiente lo que tendrá que es aguantar la duración del contrato, pero con una renta reducida que fijaría el juez. Por consiguiente, y con ello termino finalmente, lo conveniente es, en estos casos que se ha visto que el inquilino arrendatario del local no ha podido desempeñar correctamente su trabajo para el cual adquirió la actividad, para el cual adquirió el arrendamiento, lo que se ve conveniente es que el propietario y arrendatario pacten las consecuencias y pacten una reducción de renta o una indemnización por el plazo que restare de cumplir del contrato convenida entre las partes, porque si no, en otro caso lo hará el juez con los correspondientes gastos y sobre todo con la dilación en el tiempo que supone la incertidumbre entre las partes a la espera de que se pronuncie el juzgado o la sentencia correspondiente. Pues muy bien, Juan, muchísimas gracias. Yo creo que más o menos ha quedado claro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede. La cláusula rebus sic stantibus, desde luego, merece una webinar por sí sola. Se están empezando a ver sentencias y, bueno, es un tema que va a estar realmente judicializado, salvo acuerdos entre las partes. Yo se me ocurre solo una pregunta, que es uno de los temas. Estamos viendo la posibilidad de los arrendatarios de irse, pero los arrendatarios que no se van, es decir, ha vencido el contrato, no han pedido prórroga, y por la razón que sea, que no es lo habitual, pero sí que el propietario puede estar interesado en recobrar ahora mismo la posesión y, desde luego, dar por finalizado el contrato, porque así lo establece la ley o las cláusulas. Supongo que si el inquilino se niega a irse, en este caso, pues no queda más remedio que asistir a la vía judicial. Pero, ¿qué implicaciones tiene eso ahora mismo? Sabemos cómo están los juzgados, de qué plazos podemos hablar, retrasos amplios. ¿Qué comentarios nos puedes hacer, Juan? Bien, bueno, de hecho se está acudiendo al juzgado por esas situaciones, bien por falta de pago de renta, porque normalmente, implícitamente, al que le va mal, desgraciadamente, su negocio, pues desgraciadamente se ve imposibilitado como regla general a pagar la renta. O bien porque el propietario va a ver que no le paga y hay muchos que están dispuestos incluso a perder las rentas, pero que quiere recobrar la posesión y introduce un procedimiento de extinción de plazo. Yo creo que podría ser a lo mejor un tema de estudio próximo poder una webinar. Si bien me parece, bueno, por ahora nosotros estamos celebrando esos contratos y lo que prevé la ley es, en unos casos muy determinados, porque hay que distinguir qué es la llamada situación de vulnerabilidad. Aquellos que están en situación de vulnerabilidad, pues se suspende el procedimiento judicial, pero solo aquellos procedimientos judiciales que afecten a arrendatarios en situación de vulnerabilidad derivada del COVID y cumpliendo una serie de requisitos. En otro caso, no. En otro caso, la suspensión, por ejemplo, de alguien que económicamente esté bien, porque puede suceder que alguien tiene un negocio, le va fatal ese negocio, pero ha hecho un patrimonio importante en su vida y no está en situación de vulnerabilidad. O bien porque, bueno, la situación de vulnerabilidad se regula de forma distinta atendiendo los casos. Bueno, pues en esos casos se le podría desalojar. En cualquier caso, estoy sin diferenciar, insisto que esta materia podría desarrollarse en un
podría llevarme un tiempo desarrollarla porque hay que distinguir también entre vivienda y local de negocio. Los elementos de local de negocio en principio no están protegidos, no se produciría la suspensión, pero sí en la vivienda habitual. Muy bien, pues algún tema, veo aquí una pregunta, Luis. Sí, no sé si me oís bien. Sí, por complementar el tema se la puedes hacer a Juan. Bueno, simplemente la prórroga de los 6 meses de los que habla la ley, parece que hay una laguna ahí que dice 6 meses desde el vencimiento del contrato o desde el final del estado de alarma. ¿Desde cuándo contamos? Sí, bueno, yo entiendo que es desde la extinción del contrato, porque lo que se ha querido es, porque si no diría directamente, a mi modo de ver, es una pregunta interesante, pero a mi modo de ver el legislador tendría que haber dicho que todos los contratos, si lo solicita el inquilino, se prorrogarán 6 meses, hasta 6 meses una vez finalizado el estado de alarma. No, lo que dice la ley es que contratos que venzan durante el estado de alarma se extinguirán, se podrá prorrogar por el inquilino hasta 6 meses. Por lo tanto, yo entiendo que lo que se está queriendo es que el arrendatario, yo creo que esa ha sido la voluntad del legislador, aunque todo cabe cuando no se legisla adecuadamente. Pero lo que era la voluntad es que el arrendatario, ante un posible vencimiento de plazo, pues pueda tener un plazo un poco de prórroga para buscar otra vivienda. Ahora bien, no quiero seguir con este tema porque insisto que será objeto quizá de otro debate, pero si no se va por la buena, pues habrá que ir al juzgado y el juzgado, pues sí sabemos que sí se permite la suspensión del procedimiento si está en situación de vulnerabilidad mientras dure el estado de alarma. Y esa es la situación que yo creo que como debería interpretarse esta norma. Sí, yo creo que No sé. es razonable. Es razonable que el legislador podría haberlo dicho directamente, que fuera 6 meses desde la finalización del estado de alarma. Cosa que puede hacer en cualquier momento, ¿no? El mes que viene puede sacar una norma y decirlo. De hecho, cambiar de criterio. lo ha hecho. Es decir, claro, en los casos de local de negocio, cuando habla de reducción de la renta y cuando habla de moratoria, habla que esa situación se producirá durante el estado de alarma, sus prórrogas o incluso 4 meses después. Es decir, lo prevé expresamente cuando ha regulado otra materia, como insisto, es la reducción de la renta o moratorias en el plazo de pago de la renta. Entonces, yo entiendo que en este caso de extinción de plazos de arrendamiento por vencimiento de plazo debería de mantenerse ese mismo criterio. Es decir, que la interpretación ha sido la otra. Muy bien. Bueno, pues no hay más preguntas. Esperamos que esta exposición haya clarificado algunas de sus dudas y cuestiones. Y nada, simplemente agradecerles su atención y les esperamos en nuestra próxima emisión. Ya les informaremos por correo en nuestra web cámaraurbanaLeón.com sobre el tema, probablemente un tema de desahucios. Y el día y hora que será pues el próximo martes o quizás el siguiente. Muchas gracias.